Ingenio Podcast es traído a ustedes por Colegio Montessori de Los Mochis. Educación desde maternal hasta preparatoria, educando a los niños con el método Montessori, creciendo juntos. Creo que tenemos que apropiarnos de un proverbio africano que dice que para educar a un niño se ocupa de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de educación solo pensamos en la escuela, pero educa también la familia, educa la escuela, educa los medios de comunicación, educa a la gente con la que te encuentras en la calle. Todos educamos y todos aprendemos de todos. Hola, soy Lalo Díaz y esto es Ingenio Podcast, un espacio dedicado a las experiencias y aprendizajes de personas que son líderes y están buscando mejorar nuestro entorno el día a día. Si tú también eres alguien que quiere mejorar día a día, te invito a que te quedes y podamos aprender juntos. Bueno, buen día a todos. El día de hoy, la maestra Lupita González, profesora de matemáticas y ciencias en escuelas secundarias particulares, profesora de álgebra, química y de la especialidad de matemáticas en el CAM, Unidad de Los Mochis, y de nivelación pedagógica, profesora de matemáticas en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, profesora de matemáticas, Secretaría de Educación Pública, coordinadora de talleres de la Red Impulsora de Matemáticas del municipio de Ahome, asesora de cursos y diplomados del Centro de Ciencias de Sinaloa, CEPIC, del Departamento de Tecnología Educativa de la CEPIC y actualmente Centro de Maestros de Los Mochis, Sinaloa. Nos hace el favor de acompañarnos. Muchas gracias, maestra, por atender este proyecto, por confiar en nosotros. Y bueno, platícanos, maestra, un poquito cómo empezaste como maestra de matemáticas. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Inicié aproximadamente hace 23 años y mi primera oportunidad fue en una escuela particular. Y llegué a esa escuela pues sabiendo matemáticas porque soy ingeniera bioquímica de profesión. Y entonces a la primera semana pasaron 4 días y el sábado yo ya estaba en el centro de maestros porque me di cuenta que no bastaba con que yo supiera matemáticas, sino que era necesario aprender cómo hacer que los alumnos aprendieran matemáticas también. Y entonces entre idas y vueltas al centro de maestros, diplomados, talleres, la experiencia diaria de las clases, pues me fui haciendo maestra de matemáticas. No empecé como maestra prácticamente, pero el proceso y los días me hicieron pues irme haciendo en la labor docente. Okay. ¿Pero tenías alguna afinidad desde chica o, sí, o por la carrera dijiste ya estoy preparada y quiero ser maestra? Fíjate que yo siempre quise ser maestra. Okay. El detalle es que pues en las situaciones económicas de mi familia no podía ir a la Normal Superior de Culiacán y pues cerraron la Normal del Fuerte cuando yo salí de la preparatoria, entonces no me fue posible. Sin embargo, cuando estaba estudiando en la carrera, pues también fungía como asesora de algunos compañeros de nuevo ingreso. Estuve trabajando en empresas, pero no era lo mío. En mis tiempos libres me iba a dar clases en Querétaro, a la Sierra Gorda de Querétaro, en primaria, a los niños que no podían acceder a la escuela. Entonces, eso era lo que me llenaba. Y realmente, pues, esa es mi vocación. Ok. ¿Y en qué, alguna experiencia que hayas tenido en la empresa donde trabajaste un poquito antes de ser maestra? Estuve en el Ingenio Azucarero. Ajá. Fue una experiencia muy bonita. Estuve en Alimentos del Fuerte un tiempo, estuve en Maseca. Ajá. Y en una fábrica de champú que me tocó hacer desde el diseño y los procesos y todo eso. Ok. Ahí. No, muy bien. ¿Y cómo fue el parteaguas de decir, a ver, estoy trabajando aquí en Alimentos del Fuerte, mejor me quiero dedicar a la educación? ¿Por qué en lugar de estar metida en el proceso dices, quiero dar clases? Primero porque cuando yo estaba trabajando en la empresa no me llenaba, no era lo que yo deseaba. O sea, a mí siempre me gustaba seguir aprendiendo y aprendiendo, mucho el contacto humano, y sentía que ahí estaba perdiendo parte de ese contacto. Entonces, cuando yo empiezo a dar clases, yo me enamoré del aula. O sea, me gustaba
es estar con mis alumnos, con mis alumnas, preparar la clase, ver cómo iban a aprender, consultar muchos libros, ponerme a estudiar. Entonces, el ser maestro no solamente es enseñar, sino también estar en un proceso de aprendizaje permanente, y eso a mí era lo que me enganchó. Y fue cuando después, cuando ya estaba dando clases, me dice un amigo, oye, tengo trabajo para ti en la empresa. No, le dije gracias, o sea, yo soy feliz en el aula y sigo siendo feliz en el aula, o sea, me siento muy tranquila, muy a gusto cuando estoy dando clases. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que debe tener un maestro para poder enseñar matemáticas, para tener el perfil de un maestro de matemáticas? Muchas cosas, casi santos. No, mira, en realidad... Y mi pregunta va, maestra, porque, o sea, es lo mismo ser maestro de cualquier otra materia a ser maestro específicamente de matemáticas por la resistencia que puede haber de los alumnos, ¿no? Bueno, yo creo que todas las asignaturas tienen su, qué sé yo, tienen su detallito, sus procesos. Las ciencias, que yo fui maestra de ciencias, también tienen su proceso. Sin embargo, me gustó más las matemáticas porque tienen muchos procesos mentales de construcción personal, al igual que muchas áreas de las ciencias. Pero las matemáticas son como una herramienta y como un proceso de construcción personal. Entonces, creo que cada asignatura tiene su propio proceso. Sin embargo, no puedo hablar mucho de ellas porque yo me dediqué a las matemáticas. Y bueno, voy a enlazar las dos preguntas. ¿Qué tiene que tener un maestro para ser un buen maestro de matemáticas? Pues primeramente tiene que ser muy optimista. O sea, tiene que tener la esperanza de que sus alumnos van a aprender, de que les va a gustar. Nunca perder el optimismo. Segundo, le tiene que gustar aprender también. Tiene que ser empático. También tiene que estar consciente de los procesos de construcción de la materia, ser tenaz. Creo que es algo que yo tengo mucho, o sea, no siempre estoy insistiendo, no me doy por vencida con un alumno porque no quiere o no puede aprender en esos momentos. Entonces creo que el maestro de matemáticas tiene que tener ciertas cualidades como pues ser empático, tenaz, paciente, optimista, gustar del aprendizaje, entre las cualidades que pudiera tener, pero creo que esas son las principales. Entonces, cuando el maestro tiene esas cualidades, y si no las tienes, tienes que buscar gestionar para irlas desarrollando. Y entonces los alumnos empiezan a ver que la clase es un poco diferente, porque el maestro está consciente de los intereses de los alumnos. Ahí voy con lo empático. Lo empático no es de que, me voy a poner en su lugar. Sí, pero más que nada es que le gustan a mis alumnos, qué intereses tienen, cómo aprenden. Y entonces cuando me pongo en ese papel, mis alumnos se dan cuenta que no llego a imponer, sino llego a trabajar con ellos. Y entonces es cuando empieza a desarrollarse una clase diferente. A buscar estrategias, ¿no? Sí. Básicamente. ¿Por qué crees que la mayoría de la gente le tiene miedo a las matemáticas? Muchas razones. Primeras son razones socioculturales. Desde el momento en que la familia y en la sociedad, matemáticas, y a veces no es así, sino que nosotros de tanto escucharlo también lo repetimos, por un lado. En segundo lugar, porque las matemáticas se nos han dado como un producto terminado. O sea, esto es así, te lo aprendes, así se va a trabajar, así se despeja, así es la ecuación, así se suma, así se resta. Memorízalo. Memoriza, aprende el mecanismo, y entonces llega un momento en que las matemáticas ya no son divertidas ni constructivas, pierden su sentido social. Las matemáticas forman parte del legado histórico de la humanidad. O sea, así como el lenguaje, las matemáticas vienen inherentes también al desarrollo de la sociedad. Entonces todos podemos aprender matemáticas, todos podemos aprender lenguaje, pero no, ese estilo impositivo de que así se suma, que así se resta, y sin que yo lo comprenda, sin que yo lo entienda, es lo que hace que las matemáticas tengan así como que es un dogma y lo aceptas, y si no lo aceptas o no lo entiendes, pues tienes un problema. Ese creo que es parte del miedo a las matemáticas. Maestra,
¿Algún caso de éxito que nos puedas compartir de un alumno que pues tenía alguna problemática con las matemáticas y que lo llevaron poco a poco, o que buscaste estrategias y que digas, bueno, lo logramos al final, ¿no? O se le dio la vuelta? Fíjate que te puedo contar 2 casos que tengo muy frescos. Uno que no se me olvida de un alumno mío, se llama Uciel, exalumno ya, es licenciado en Mercadotecnia, en Administración, algo así. Fue uno de mis mejores alumnos de la secundaria y nos hicieron un examen de carrera magisterial. Él me hizo un examen excelente. Yo me sorprendí de ciertas elegancias algebraicas que hice. Yo, wow. O sea, realmente aprendió, hasta muy sofisticado. Entonces, cuando yo le felicité personalmente, me dice, maestra, ¿le puedo contar algo? Y yo, dime. Yo era burro. ¿Cómo? Yo era burro en matemáticas. ¿Pero cómo dices eso? Mira tu examen. No, me hicieron en la primaria. No vio mi calificación, yo tenía 6. No vi tu calificación de la primaria. Sí, me dijo, sospeché, me dice. Entonces, cuando yo llegué aquí a la escuela, dije, la maestra no me conoce. Okay. Voy a hacer como que sí sé. Y siempre fue muy participativo y todo eso, entonces... No estaba etiquetado, no se sentía etiquetado. No se sentía etiquetado porque yo no lo conocía. Y entonces, como en la clase hacemos muchos procesos constructivos, entonces él así como que yo sé, yo puedo aprender. Y entonces llegó un momento en que ese muchachito que llegó en esa situación, pues al término de los 3 años, resulta que me tenía un examen perfecto con unas elegancias matemáticas que yo, wow. Entonces creo que esa es una historia que te puedo contar. Y ayer me pasó algo muy especial. Tenía un alumno desde primer año que batallaba mucho. Y hasta yo llegué, este niño tiene algún problema cognitivo, mandé a hablar a la mamá, no llegó nunca en 3 años. Y decía yo, pues algo tiene. Entonces seguí insistiendo. Afortunadamente tengo un alumno muy brillante en matemáticas, muy buen compañero, y también lo apoyaba y todo eso. Ayer estábamos viendo fórmula general y todos los que hemos trabajado en eso sabemos que son palabras mayores, o sea, en cuanto a los procesos que llevan. Y entonces se levanta y me revisa, ¿lo hice bien? Y yo, está muy bien, ¿lo hiciste tú solo? Sí, me dijo. Dije yo, y al ratito lo veo agarrándolo. Me hizo todo, sacó raíces cuadradas, se elevó al cuadrado, restó, planteó la ecuación, y yo, wow. O sea, lo que en primer año yo dije, a lo mejor no lo logro en segundo, estoy batallando con él y está batallando, pero en tercero me dio el brinco y yo, o sea, me quedé impactada el día de ayer con el proceso que dio. Pero ¿qué crees que motivó ese logro? O sea, ¿cómo dio ese brinco? Yo creo que fueron varios factores. Primero, la gran ayuda de su compañero de clase. Okay. Segundo, que no me di por vencida. Y estar ahí y darle. Y hacer que la clase empezara de lo más simple a lo más complicado para que alumnos como él pudieran hacer el proceso de construcción. Creo que esos son algunos de los factores. Y también la madurez. Okay. O sea, los muchachos tienen sus procesos de madurez. Y entonces llegó tal vez a un punto de madurez cognitiva que ya le permitió hacer el clic. Okay. Como padres de familia, maestra, ¿cómo podemos motivar a nuestros hijos y a quitar la barrera de es que yo no puedo con las matemáticas, es que está muy difícil y ya sabes que a mí no se me da, ¿no? ¿Cómo podemos desde casa decir, a ver, cómo podemos apoyar a la institución educativa y también pues a nuestros hijos, ¿no? Decir, a ver, quítate esa etiqueta de que tú no puedes, vamos llevándolo poco a poco. Bueno, como papás en cualquier rama de las asignaturas, primero creo que tenemos que cuidar que nuestro hijo esté en disposición de aprender. Con disposición me refiero a la cuestión de estar bien alimentado cuando llegó a la escuela, descansado lo suficiente, que me ha tocado alumnos que estuvieron jugando con la computadora o con el celular a altas horas de la noche, entonces llegan a la escuela cansados, o con sueño, con hambre,
o enfermos. Entonces creo que como papás la primera parte es atender que nuestro hijo esté en condiciones de aprender. En segundo lugar, ayudarle a aceptar instrucciones. Okay. A veces los niños llegan sin tener límites. Y entonces cuando no hay límites en el aula, uno como maestro deja de dar clases para estar, siéntate, a ver, espérame tantito. Entonces eso perturba la clase y el proceso de aprendizaje. Y por otro lado, fortalecer la tolerancia a la frustración. Okay. Aparentemente no tiene nada con las matemáticas, pero sí, porque resulta que las matemáticas no podemos dar todo digerido. Yo no le puedo decir al niño, mira, este problema es así, asado, lo resuelves así, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Hay que dejar que él lea, descubre, se equivoque y lo vuelve a empezar. Cuando no fortalecemos la tolerancia a la frustración, cuando al alumno se le presenta un problema y no puede, pues nosotros queremos resolver. Y la vida no es así. Sí. La vida no es así. Creo que las matemáticas nos enseñan a tolerar la frustración. No me sale este problema, lo vuelvo a hacer, a practicar hasta que ya lo entiendo, lo puedo hacer. Y entonces, cuando no tengo tolerancia a la frustración, inmediatamente boto las cosas porque no quiero saber. Y entonces creo que los papás debemos fortalecer la tolerancia a la frustración para que el alumno se enfrente a un problema y no puedo de una primera vez, pero luego lo vuelvo a intentar hasta que lo puedo lograr y no tratar de inmediatamente querer resolver las cosas. Eso para mí es un punto muy importante, porque las matemáticas, no recuerdo quién lo ha dicho, pero dice que las matemáticas no es un camino de reyes. O sea, no todo está disponible, no todo está ya terminado, no se te puede dar, mira, vas a hacer esto, todo servido. Tenemos que construirlo. Y como siguiente punto, creo que podemos fortalecer las matemáticas teniendo una actitud positiva hacia ellos. O sea, no decirle al niño, es que a mí me fue mal, sino, bueno, vamos a tratar de aprender, acceder, revisar cómo se hacen las cosas. Y más que querer enseñarle a mi modo, como yo aprendí, a ver, ¿cómo lo hiciste en clases? ¿Cómo te lo mostraron? A ver, ¿qué hiciste primero? ¿Qué hiciste después? Creo que eso puede ayudarle al padre de familia a entender que está trabajando. Y a tener un acompañamiento. Sí. Y algo bien especial para cualquier materia. Este es un estudio que se hizo hace mucho tiempo de por qué los emigrantes asiáticos, por ejemplo, tenían mejor repunte que los emigrantes latinos en el aprendizaje, en los colegios. Y la cuestión es que para el asiático, la tarea del niño es algo muy especial, o sea, es lo más importante. Entonces no es un momento de regaño, sino, a ver, siéntate, vamos a hacer la tarea, platica sobre la tarea, habla sobre la escuela, porque lo más importante que el niño hace es la escuela. Es su responsabilidad. Sí, y entonces a los asiáticos, por ejemplo, el momento en que el niño hacía la tarea, siéntate, tu frutita, tu esto, vamos a poner la mesa, o sea, ese tipo de atención. Y entonces cuando el niño, es importante lo que yo hago, entonces favorecemos mucho el aprendizaje. Damos el mensaje que es algo muy positivo lo que él está haciendo. Sí, normalmente es, no has hecho la tarea, a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué no le entiendes? ¿No pusiste atención? Y nos frustramos juntos, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, hay que darle la vuelta en esa parte. Maestra, en el tema de la Olimpiada de Matemáticas, platícanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en eso y cómo entraste a las Olimpiadas y qué piensas de ellas. ¿Cómo empecé? Como todos, así de que mañana es intramuros y que manden a un alumno y de agarrar al primero, ¿no? Fue más o menos así. Sin embargo, mis alumnos me dieron muchas lecciones y créeme que todo lo que he ido haciendo de Olimpiadas es por causa de ellos. Resulta que procuro en mi clase que mis alumnos sientan que pueden hacer las cosas y que son competentes. Entonces, cuando una vez me llega maestra que en 3 días va a ser el intramuros de la Olimpiada, que no sé qué, para que tenga alumnos, y yo me quedé, pues fulano, me encanta, tenía que dar los nombres ya. Cuando mis alumnos se enteran
en clase. ¿Quiénes iban a ir? Se levantan y me dicen, ¿y por qué ellos? O sea, nosotros no somos buenos. Ajá. Y yo, pues es que tenía que dar un nombre, ¿no? Pero, o sea, yo no soy buena en matemáticas, a mí me gustaría participar, y fue así como que, plop. Entonces dije yo, tengo que hacer un intramuros de cada salón, sacar a los alumnos que se sientan más competentes. Pero también luego había una resistencia de los alumnos a enfrentarse a ese tipo de problemas, llegaban así como en shock porque son muy diferentes a los problemas de clase. Y entonces me decían, no, sí quiero, pero pues están muy complicados, maestra. Y entonces tuve que empezar a buscar cómo hacer para que mis alumnos quisieran resolver ese tipo de problemas, que los que más se sintieran competentes. Luego vino por ahí la Olimpiada de Primavera, donde entran todos, y se los ponía a todo mi grupo, y así algunos quedaban así como que infartados, y dije yo, no, tengo que hacer algo. Empezamos que un reactivo cada quincena, que vieran cómo se hacía, pero aún así había alumnos que no querían. Entonces dije yo, pues algo tengo que hacer. Después vino un proceso de entrenamiento, de capacitación para maestros, y me tocó ir a Culiacán, que nos prepararon para ser evaluadores, y vinieron unas personas y nos dijeron cómo se hacía el trabajo y todo eso. Y bueno, llevé eso al aula. El detalle es que los problemas que yo llevaba al aula eran ya de los problemas finales. Okay. Entonces, cuando yo los abordaba, pues quedaba un hueco enorme para que mis alumnos llegaran hasta ese punto. Y ahí así como que me pongo a pensar otra vez, dije, ¿cómo le hago? Y bueno, por ahí encontré que en el CIMAT de Guanajuato había cursos, me inscribí, me fui, y bueno, ahí fue como que empecé a ver cosas diferentes, porque nos platicaban que las Olimpiadas pues les empiezan a trabajar desde el inicio del ciclo escolar, tiras problemas, que se les dice, vamos a tirar este problema y a ver a quién le gusta, a quién le pareció bien, quién se sintió a gusto resolviendo ese tipo de problemas. Y entonces los niños que les gusta resolver ese tipo de problemas, entonces ellos empiezan a hacer, se les empieza a dar un seguimiento. Puede ser que tengas un alumno de 10, pero no le gusta resolver ese tipo de problemas porque tienen cierto nivel de estrés. Entonces hay niños que no quieren ese estrés. No, y qué bueno que tocas ese tema, porque ese punto en específico, porque hay mucha gente que cree que el ganador de la Olimpiada es el que tiene mayor aprovechamiento, ¿no? Y no necesariamente ha entrenado para eso, y desarrolla otras habilidades, ¿no? Seguramente que debe tener buen aprovechamiento también, pero le tiene que gustar, ¿no? Sí, de hecho no es fortuito tener un alumno ganador de Olimpiadas, es un proceso. Es un proceso donde ellos van descubriendo los problemas, les va gustando, se van enganchando con ese tipo de procesos, luego ellos te lo piden, te piden entrenamiento. Yo tardé 3 años así para que mis alumnos de tercero de secundaria me dijeran, yo quiero participar, yo quiero hacer esto. Y esta semana una de mis alumnas, que no es de las que siempre participan y que ella reconoce que tiene dificultades con las matemáticas, yo le dije a las muchachas, ¿quiénes iban a participar en la Olimpiada Femenil? Yo, bueno, aquí para que vayan revisando los problemas. Y se levanta y me dice, ¿me puede dar a mí uno? Ya sé que va a decir que yo no soy buena, pero ya sé que no me lo va a dar. A ver, mira, pero quería. Toma, le dije, sí. ¿Quieres resolverlo? Y va y le pregunta a la otra niña, oye, ¿y estos de qué son? Le dijo, yo sé que son Olimpiadas, pero ¿qué tengo que hacer? Y le dice Laura, le dice, tienes que leerlo, comprenderlo, buscarle por todos lados y a ver cómo lo resuelves. Entonces me da uno, sí te lo doy, si quieres te lo doy. Entonces me llamó la atención que una alumna que presenta dificultades para el trabajo en matemáticas me pidiera uno para enterarse de qué se trataba. Y entonces después de 3 años tengo un equipo como de unos 30, 25 alumnos de tercera y secundaria que yo quiero participar, me interesa, pero ha sido un proceso, han tenido entrenamiento, no tanto como yo quisiera, pero saben de qué se trata, cómo se resuelve, y entonces se sienten con la idea de que pueden hacer algo en un examen de Olimpiada. Hay alumnos que no son de 10 y porque no siguen nuestras reglas, eso hay que especificarlo muy bien. Sin embargo, tienen habilidades y entonces de repente el más travieso, el que de repente se le ocurre,
el que voy a hacer esto, el que se arriesga, es el que puede llegar a una olimpiada. Sí requieren entrenamiento, pero un entrenamiento de los problemas más simples, irlos graduando hasta llegar a los problemas complejos que ya se presentan en una olimpiada de matemáticas. Creo que no tiene, vamos a decir, creo que si lo sabemos aprovechar, puede fortalecer el aprendizaje escolar a las matemáticas escolares, porque te desarrollan habilidades. Creo que una de las principales habilidades es el dominio de sí. O sea, se cuenta un niño que se va a enfrentar a un problema de olimpiada, ya sabe qué tipo de problemas son, se ponen nerviosos, sin embargo se sobreponen y resuelven. Entonces creo que es una de las grandes habilidades que te proporciona una olimpiada de matemáticas. Manejar su estrés. Manejar su estrés, el dominio de sí mismo, el conocimiento de uno mismo. Y más allá de ese autocontrol que empiezan a tener los jóvenes que participan, también es que ellos empiezan a buscar diferentes caminos para resolver. Y en la vida cotidiana, cuando ya estamos trabajando, cuando ya somos ciudadanos, padres de familia y tenemos un problema, tenemos que buscar caminos para resolver un problema. Sí. Y creo que ese tipo de problemas matemáticos nos ayudan a que, bueno, no puedo por este camino, pero a lo mejor hay otro. No puedo por aquí, pero a lo mejor por allá. Entonces creo que las olimpiadas bien vistas pueden fortalecer el aprendizaje de las matemáticas escolares. Este es ¿Hay algún librito o alguna guía que digas, por ejemplo, que quieres correr un maratón, un medio maratón, y te sugieren entrenar tantas horas a la semana? Dice, en el mes tienes que cumplir tantas horas de entrenamiento para poderlo lograr, y que digas, bueno, para la olimpiada, por los problemas que tienen y el entrenamiento debe ser un periodo de tanto tiempo o de tantas horas. Bueno, si hablamos ya de olimpiadas grandes, ya los que van a las grandes ligas, me tocó en una conferencia estar con los muchachos que representan a Sinaloa en la delegación nacional y que participan en olimpiadas mundiales. Ellos le invierten 8 horas, hasta 10 horas diarias cuando tienen entrenamiento. Entonces, pero ya es una decisión personal de ellos. Sí. Ya es algo que ellos quieren lograr. Algunos de ellos dicen que a lo mejor no van a ser matemáticos sino físicos, o se van a ir por otra rama, pero ya es una decisión que ellos han ido tomando de acuerdo al proceso. No es algo que yo como padre de familia le diga a mi hijo, no, es que yo quiero que tú seas de la olimpiada y vas a estudiar tantas horas. Tiene que ser algo que el niño quiera. O sea, para eso el maestro lo que puede hacer es propiciar. A ver, mira, vamos resolviendo este problemita. ¿A quién le gustó resolver este problema? Luego otro. Y entonces empieza a haber niños que les gusta y que se pueden sentar 1 o 2 horas o hasta 3 a resolver problemas, pero porque es algo que les gusta y que les entretiene. Un librito como tal no he encontrado, me ando queriendo inscribir en un curso de entrenadoras. Hay libros de problemas, pero no precisamente un libro que te diga así te voy a entrenar, así vas a hacer esto. Creo que es un campo en el que México todavía, o como nación todavía nos falta un poquito más de esa área, pero no me ha tocado conocerlo. Si alguien sabe que me diga, pero creo que es un proceso que tiene que ser más natural. Dejar que el niño lo descubra, quiera, se prepare, lo haga. No podemos forzarlo. ¿Cuál es tu opinión de la educación en México, maestra? Pues yo creo que es un gran campo de oportunidades todavía. Principalmente creo que tenemos que apropiarnos de un proverbio africano que dice que para educar a un niño se ocupa de todo un pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hablamos de educación solo pensamos en la escuela, pero educa también la familia, educa la escuela, educa los medios de comunicación, educa a la gente con la que te encuentras en la calle. Entonces, cuando perdemos de vista que todos educamos y delegamos en una o en 2 instituciones, familia o escuela, la cuestión de la educación, pues nos desvinculamos todos y luego estamos con culpas y cuestiones por el estilo, pero educamos todos.
O sea, si tú prendes la televisión y hay un programa, tú dices, sí, este programa. Sí. ¿No te acuerdas que tú también educas? Ajá. O la radio, o vas a la tienda, también todos educamos y todos aprendemos de todos. Creo que aquí como país nos hace falta apropiarnos de eso. Si nos apropiamos de que todos educamos, creo que van a haber muchos cambios en la cuestión de fortalecer las normales, de fortalecer a la familia y muchas situaciones. Aquí en la comunidad nuestra, aquí en Los Mochis, en Sinaloa, ¿cómo podemos apoyar a la comunidad educativa? ¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que principalmente como padres, por ejemplo, como padres de familia, pues ser unos padres responsables de decir, mando a mi hijo a la escuela, pero también qué le hace falta a la escuela, cómo puedo apoyar a la escuela, y lo mismo la comunidad educativa, cómo nos podemos ayudar mutuamente, una simbiosis. Pero por otro lado también, todos los demás ponderar nuestros logros, porque creo que nos hemos enfrascado en lo malo, Okay. en lo malo que hacemos todos, y perdemos lo positivo que hacemos todos. Hay muchachos que han logrado grandes cosas. O sea, yo me sorprende, por ejemplo, que uno de nuestros jóvenes sinaloenses de aquí de Mochis esté representando a Sinaloa en una olimpiada de física, de astronomía, y no se dan a conocer. No sepamos. Un joven de aquí de Mochis que fue a representar a México a Suiza y obtuvo medalla de bronce, Carlos Gabriel, y no se pondere, no se haga un escándalo como cuando gana la selección de fútbol, así. Sí. Para mí, el apoyar a la comunidad, apoyar a la educación, también es ponderar los logros, o sea, a fortalecerlos, echarnos porras, para decir, vamos por buen camino. Por ejemplo, Sinaloa en Planea se fue a los primeros lugares en matemáticas y en español. Si no estoy muy desubicada y tengo buena memoria, español es segundo lugar, lectura. Ajá. Y matemáticas es primero. O sea, imagínate, primer lugar en Planea, el estado de Sinaloa. Pero no solamente eso, Ahome es el municipio con más alto puntaje en el examen de Planea. Y dije, ¿dónde están los titulares? Sí. ¿Dónde hay una pancarta que diga, muchachos de Ahome, felicidades, lo lograron, estuvieron excelentes? Creo que nos hace falta motivarnos y apoyarnos y reconocer lo bueno que hacemos, y lo malo, pues tratar de remediarlo entre todos como comunidad. ¿No? ¿Y qué sigue de ahí? ¿No? O sea, como ¿qué más podemos apoyar? También pues tanto la comunidad educativa como el gobierno, como los empresarios. Uh-huh. Quizás los empresarios tampoco saben de estos personajes, ¿no? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Cómo podemos hacer un programa en sus mismas empresas para pues algo en conjunto, ¿no? Desarrollar. Sí, creo que sería muy importante porque hay jóvenes de aquí de Mochis que ¿cómo le dices que no vas a ir a entrenar porque no tienes dinero para mandarlo en el camión? Sí. O sea, ahí hay una situación, pues hay jóvenes de aquí de Los Mochis que van y entrenan a Culiacán, por ejemplo, en matemáticas o en física. Entonces varios papás se encuentran en una situación complicada, pero dicen, ¿cómo le digo? Hoy no tengo para darte para el camión para que vayas. Ajá. Entonces creo que debería de fortalecerse. Y es la misma difusión que comentas, ¿no? Porque si no existe esa difusión de estos alumnos que están trabajando, que están siendo destacados, que tienen estos proyectos, y los demás no se enteran, pues cómo apoyar, ¿no? Sí, de hecho creo que es algo que la comunidad educativa solo maneja. Uh-huh. Entonces creo que todos debemos estar enterados de lo que está pasando, de las cosas buenas que hacemos, porque cuando hablas de las cosas malas, te decaes, pues ya me quiero ir de este país, no o confías. Cosas así, no confías. Sin embargo, cuando empiezas a ver, mira, la delegación sinaloense, primeros lugares en la Olimpiada Mexicana, una chica sinaloense está en el Mundial de Matemática, oye, un muchacho de Ahome está en la Olimpiada de Astronomía a nivel nacional y tiene 14 años, y tú dices, cuando empiezas a ver esas cosas positivas, es como que te empiezas a animar. Uh-huh. Y sí, los niños empiezan a ver otros modelos, otros modelos de jóvenes. Y el niño que es estudioso, ya ves que de repente, el nerd y cosas así, uh-huh. Entonces empieza a decir, no, es que podemos. Algo muy bonito que ha pasado en mi escuela, con eso las Olimpiadas, me regreso un poquito. Sí.
es que cuando se dan los lugares de la Olimpiada, los grupos aplauden como si hubieran ganado el mundial. O sea, a su compañerito. Y sí. dije, qué bonito. O sea, ¿tú crees cómo se siente ese niño que va a recibir su primer lugar, su segundo lugar, cuando su grupo completo lo aplaude, lo recibe con aplausos? El niño dice, ¿cómo está su autoestima? Claro. Entonces, voy por buen camino. Creo que eso nos hace falta, ponderar, motivarnos. Y que no se acabe eso, ¿no? O sea, sí. Termina la secundaria y ¿para dónde? ¿Qué sigue? Ellos, ¿no? Maestra, por último son algunas preguntitas, creo yo que muy fáciles para ti. Son las mismas preguntas que estamos haciendo a los invitados. ¿Algún libro que hayas regalado? Uno de sus sesiones infinitas, a unas alumnas. Era como calcular sucesiones numéricas. Sí. ¿Película favorita y por qué? La Sociedad de los Poetas Muertos. Me gusta mucho porque habla sobre la libertad de enseñar y la libertad de aprender, y cómo la libertad la educación nos hace libres. ¿Escuchas podcast, maestra? Pues, te decía que no sabía que eran los podcasts, aunque sí los escuchaba. O sea, no los identificaba. Comentaba que no soy nativa digital, entonces de repente yo navego y no sé dónde ando, o qué estoy haciendo, qué estoy viendo. Pero sí me ha tocado ver a un divulgador de las matemáticas, Adrián Paenza, pero así de estar bien identificada con los podcasts, la verdad me puse en la mañana, cuando vi la pregunta dije yo, ¿qué es un podcast? Lo estoy buscando. No, muy bien. Declaro mi ignorancia. Maestra, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? ¿Correo electrónico, redes sociales? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Alguien que quiera comunicarse contigo? Pues más que nada tengo mi correo electrónico, que es lupitaglesgalindo2@gmail.com. Ese es mi correo donde recibo. Tengo un Facebook que quiero modificarlo, entonces todavía estás trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. Bueno, pues te agradezco mucho, maestra, muy interesante la plática. Gracias por tu tiempo y por atender esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.